Hola a todos, muy buenos días. Hola, hola. Bueno, pues, Sí, tienen razón, buenas tardes ya. Sabrá. Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Marcelo. Hola Gabriel, Cintia, Alejandro, Ronnie, todos los que están en el chat también. Bien, yo creo que vamos a ir comenzando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya vamos a ir comenzando. El resto se irá integrando a medida que vayamos avanzando con la sesión del día de hoy. Mi nombre es David, voy a ser su instructor en esta noche. Y bueno, en verdad voy a hacerlo durante todo este curso de fundamentos, así que espero que nos llevemos muy bien. Un gusto ver aquí nombres nuevos, la mayor parte creo que no los conozco, así que bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a ir conversando de algunas cositas interesantes antes de la materia. Bueno, primero que todo, quiero que sientan completa libertad de ir haciendo cualquier tipo de pregunta en el chat. Por favor, consideren que la idea de estos cursos es poder entregar un primer acercamiento a todo lo que tiene que ver con las diferentes materias de ciberseguridad y seguridad de la información. Así que, por favor, cualquier pregunta, no hay malas preguntas, cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo. Y el foco de estos cursos es bastante inicial, es bastante iniciático, entonces preguntas básicas son muy, muy bienvenidas. Y tanto estos cursos como los bootcamp o el bootcamp, si es que ustedes han decidido también participar, tienen este foco desde cero hasta bueno, un conocimiento fundamental con la idea de que se puedan integrar. Este es una disciplina, ciberseguridad en general es una disciplina que tiene ciertas barreras de entrada, no necesariamente por su dificultad, pero sí por la gran cantidad de temas que son necesarios de manejar. Entonces, dentro de la universidad, les voy a comentar un poco cuál es el proyecto de la universidad. Dentro de la universidad, nosotros nos hemos estado planteando y hemos estado también pensando cómo podemos ir ayudando a ustedes a poder ir sorteando estas barreras de entrada y lo hacemos a través de estos eventos donde tienen bastantes como diferentes aristas. Pueden tomar este curso de fundamentos o pueden tomar los otros cursos que son más bien técnicos como el de Red Teams o el de Redes. O también de Blue Team, que son los que se están dando en esta versión. Preguntas respecto de temas relacionados a la materia, pero no necesariamente de la materia, como por ejemplo, eh,
aplicaciones en el mundo real o cómo podemos ir llevando esto al trabajo día a día o cómo ir proyectando esto en un, en una carrera, ya sea más de estudio o más de trabajo, también son muy bienvenidos. Sí, tenemos harto tiempo para poder conversar. La presentación del día de hoy nos debería tomar algo así como una hora y tenemos bastante más de una hora, entonces tenemos harto tiempo también para conversar. Pero depende de que ustedes vayan haciendo las preguntas que, bueno, que vayan teniendo. Y les voy a presentar un poquito el curso, la mecánica del curso y también les voy a comentar un poco del proyecto de la universidad. Bueno, esta es la insignia que ustedes van a poder obtener una vez que terminen las 4 sesiones. Es importante que asistan a las 4 sesiones. Una vez que hayamos terminado nuestras 4 clases, vamos a tener un pequeño test de alternativas dentro de la plataforma en la que se utilizaron para conectar en el Moodle. Probablemente les va a llegar toda la información, ya les llegó toda la información a través de correo electrónico y ahí tienen que obtener un puntaje, si no estoy errado, es de 50 sobre 70 puntos, entonces no es difícil de obtener. Y con eso ustedes van a tener esta insignia. 3 insignias de este sello verde, 3 insignias verdes, les permiten obtener también una insignia general que se llama Herramientas Digitales para Ciberseguridad. Y estas son buenas insignias de nivel inicial. Sí es importante ser súper auto exigentes, digamos, no sé si es la palabra, bien críticos respecto de qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo acá es un curso inicial, un curso de fundamento. Entonces, si es su primera insignia, su primera certificación, es un muy buen punto, es un buen punto de entrada, pero la idea es que de acá vayan adquiriendo o vayan planificando cómo entrar a diferentes certificaciones que sean un poco más complejas, si es que este es el área que les gusta. No necesariamente con la universidad, ojalá les guste lo suficiente estas presentaciones para que las hagan con nosotros, pero también existen diferentes alternativas en el mercado internacional a las que pueden postular. Y también les puedo comentar un poco de eso si es que están interesados. Y la idea también de estos cursos es que no son súper especializantes. Vamos a pasar por, bueno, la presentación del día de hoy, que es de marcos generales, como eso, general. Y luego vamos a hablar de 3 de los marcos más importantes, que es el marco NIS, el ISO 27002. Y en la última sesión vamos a tener una mezcla entre COVID 2019 y los controles SIS. Dentro de COVID nos vamos a dedicar solamente la parte de ciberseguridad y vamos a revisar también cómo se relacionan con los controles del syscontrol, los controles críticos. Y lo que vamos a hacer es tener una vista aérea de cómo son estos documentos, de dónde provienen, cómo se usan. Vamos a revisar un poco cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Vamos a fusionar un poquito en cada uno de estos estándares, en estos libros, para entender un poco cómo los podemos poner en la práctica. Pero lo que no vamos a hacer es revisar control por control, ni vamos a revisar cada uno de los dominios con, digamos, ejemplo por ejemplo, porque nos llevaría a las 4 sesiones solamente revisar una porción de algunos de estos estándares. Hay harto material adicional que les voy a ir dejando en la plataforma. Me distraje, la verdad, así que les pido disculpas y olvidé subir el material adicional para el día de hoy, pero va a estar listo ya para el día de mañana. Les vuelvo a repetir para la gente que está llegando, cualquier pregunta, cualquier comentario, siéntanse con total libertad de escribirlo en el chat. Sí. No, como medio eh, extraño hoy día, estoy mordiéndome la lengua acá. Bien, esto es estos cursos que se llaman cursos de fundamento, son parte del evento CiberConnecta 2024. Usualmente tenemos de uno a tres, generalmente son 2 de este tipo de eventos durante el año en la universidad. Este evento es patrocinado por la Universidad de Santiago de Chile a través de Subotec, que es Capacitación USACH, es parte de la Universidad de Santiago de Chile, que es el organismo técnico de capacitación y es la que nos permite extender esta invitación a todos ustedes sin la necesidad de que sean alumnos regulares de la universidad, y eso implicaría pagos de matrículas y bueno, ustedes imaginarán todo lo que significa cómo pasar a ser un alumno regular de la universidad. Entonces, a través de la OTEC nosotros podemos hacer esta extensión a la que con mucho gusto les invita. Y en la que también usamos para alojar los diplomados de especialización profesionalizante. Entonces, si este evento es de su agrado, si al terminar estas clases encuentran que han encontrado o han hallado valor para su carrera profesional, o por último lo encontraron entretenido, sería para nosotros muy ventajoso de que nos añadan a nuestras redes sociales para el próximo evento contar con ustedes también. Y también así para contar con ustedes en alguno de los cursos de su interés.
el Early Bird, esos son los del el bootcamp, los bootcamp, que ese es un curso, ese es un evento especial, Alejandro, que va a comenzar el 19 de agosto hasta el 30 de agosto. Son 10 sesiones donde vamos a revisar, no solamente yo, sino que con otros profes, un montón de diferentes elementos o de diferentes dominios de la ciberseguridad con un foco muy para personas que estén recién comenzando. Entonces, este módulo es diferente. Este es el módulo de fundamentos de estándares y ese se llama Bootcamp de ciberseguridad. Bien, por último, solamente me gusta ser transparente para setearla. Sí, sí, Alejandro. Ujú. Espérame. Solamente para setear expectativas. eh, Para hacer expectativas y ser súper, súper honestos con ustedes, lo que estamos haciendo ahora es un nivel introductorio. Si hay alguien acá que es experto en estándares de seguridad de la información, muy bienvenido. Y si gusta, puede aportar con su experiencia y refrescar los conocimientos, con mucho gusto. Pero estos cursos están diseñados para personas que no tienen idea de lo que es un estándar o la diferencia entre un estándar y una certificación o mejor práctica, o nunca en su vida han escuchado lo que significa NIST, o han escuchado, pero no podrían defender un proyecto en base entonces o a ISO o a estándares en ciberseguridad. Entonces estos cursos están pensados un poco en ustedes, en personas que estén recién comenzando o que estén explorando en si les interesa o no les interesa esta materia de seguridad de la información y en particular este punto que vamos a comentar un poco que viene a ser un poco lo que son los equipos blancos, así nos denominamos los que trabajamos en temas de implementación, auditoría y estándares, los equipos blancos de la ciberseguridad. Para ustedes, especialmente este curso. Si después de esto ustedes deciden que los conocimientos son de su grado, que les gustaría construir carrera en relación a estos temas, pues ya pueden pasar a algunos eventos intermedios, algunos cursos intermedios, o incluso ya a algo más especializante como un diplomado que requerirá muchas más horas de su tiempo, porque también los deja mucho, mucho mejor preparados para poder enfrentar el trabajo día a día. Todos estos cursos, independiente de nivel, son todos certificados por la TEC de la universidad, que tiene el respaldo de la universidad, es básicamente una certificación desde la universidad, y lo hacemos con la plataforma Credly, así que pueden tanto juntarlo a su currículum como a su LinkedIn y queda bastante bonito. Bien, eso como a modo introductorio. Lo que vamos a ver durante este curso es lo mismo que aparecía cuando se inscribieron. Esto es lo mismo que estaba cuando se inscribieron. Vamos a revisar diferentes temas respecto a los principales marcos y estándares de ciberseguridad, con un foco bastante fuerte en lo que es la NIST CSF 2.0 y 1.0, conversar un poco de ambas versiones, que es el marco de ciberseguridad o marco de protección de infraestructuras críticas, la norma ISO 27001, que va a ser súper, súper importante en el contexto nacional chileno, especialmente por la nueva ley que ha salido, la ley marco de ciberseguridad que requiere la implementación de un SGCI. Y también es, sin duda, una de las más populares, COVID 2019, que es un estándar de gobierno y gestión de las tecnologías de la información y que además tiene un apartado de seguridad de la información y en esa oportunidad vamos a aprovechar de conversar de los controles SIS. Bien, entonces eso respecto de, digamos, las generalidades de este curso. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Bien, vamos a comenzar con algo muy sencillo, que es distinguir qué es un estándar, qué es una mejor práctica y qué es una certificación. Bien, los estándares son conjuntos formales de requisitos que provienen de alguna autoridad reconocida. De hecho, el nombre ISO, de la ISO 27000, bueno, en verdad se llaman, usualmente vienen así, vienen ISO IEC. Si han visto alguna vez, dice ISO IEC. Dicen así. Esos son los organismos o las autoridades de estandarización. ¿Sí? En Chile nosotros tenemos Instituto Nacional de Estandarización, el INN, de normalización, perdón. Esa es nuestra autoridad reconocida para el contexto chileno. Cada país tiene su instituto o bien pueden adoptar las estandarizaciones internacionales. Entonces, la ISO 27001, por ejemplo, en Chile tiene su propio código INN, pero aquí también se reconoce la ISO. Entonces,
la idea de un estándar es que, esto es muy redundante, discúlpenme, pero la idea es que un estándar es que está estandarizado. Entonces, si yo tengo el ISO 27001, voy donde Ronnie y le digo, oye Ronnie, ¿me puedes por favor presentar tu SG6? El SG6 de Ronnie debería utilizar la misma nomenclatura, debería tener, digamos, los mismos componentes que mi SG6, porque los creamos o lo debimos haber creado en base a una normativa. ¿Cómo yo sé esta normativa estándar? O este estándar, en verdad. ¿Cómo yo sé que Ronnie ha cumplido al pie de la letra con lo que dice ese estándar? Porque él puede certificarse. Ahí entra a jugar las certificaciones. Las certificaciones son reconocimientos de que una organización ha cumplido con lo exigido dentro de ese estándar. Entonces, una empresa podría certificarse en la norma 27001. Cuando hablamos de que hemos certificado el SGCI, significa que hemos certificado que nuestro sistema de gestión de seguridad de la información cumple con los requisitos mínimos que se encuentran dentro de ese estándar. ¿Sí? Entonces la idea es, existe un estándar, que es un libreto, que es un conjunto de requerimientos, y una vez que yo cumplo ese conjunto de requerimientos, puedo someterme a una certificación que es externa, por cierto, tiene que venir una casa certificadora externa, a verificar que he cumplido con los requisitos que se encuentran dentro de este documento. ¿Ya? Si no los cumplo, entonces se me entrega un acta con los hallazgos y con las mejoras necesarias para poder alcanzar esa certificación. Entonces, por eso las certificaciones son bastante importantes, porque me permiten comunicarle a todas las partes interesadas y toda la cadena de suministros, para arriba y para abajo, que estoy cumpliendo con los requisitos. Y generalmente hablamos de requisitos mínimos. La norma 27001 puede ser compleja, pero dentro del gran entorno de la ciberseguridad no es lo más complejo. Podríamos decir que incluso en su forma más simple, es bastante higiénica. Son cosas mínimas necesarias. Claro, ahí entran a jugar las populares no conformidades. Por otro lado, tenemos las mejores prácticas. Ya mi organización, ya voy a las preguntas, ¿sí? Vayan dejando todas las preguntas y ya vamos para allá. Por otro lado, tenemos las mejores prácticas. La mejor práctica no es necesariamente certificable, sino que es un método que ha sido probado en la industria o en la academia, ojalá en una combinación de ambos, y que es reconocido como un método para poder resolver o enfrentarnos a ciertos problemas. Por ejemplo, NIST, la CCF del NIST, el marco de ciberseguridad, es una mejor práctica. No es un estándar certificable. Sí. Es una mejor práctica. A veces hablamos incluso del estándar NIST porque la palabra estándar también implica como un nivel mínimo, ¿cierto? Uno dice, oye, bajaste tus estándares, es porque tu nivel mínimo esperable de lo que sea bajó, ¿cierto? Entonces, si uno dice el estándar NIST, en el uso coloquial de la palabra no está mal, pero en rigor es una mejor práctica. COVID 2019 también es una mejor práctica. A veces también se denomina a este tipo de documentos un marco de trabajo, en inglés framework. Pero en rigor, un estándar tiene esta particularidad de que está mantenida por una autoridad reconocida y a veces, no siempre, son certificadas. Sí, no todas las normas ISO son certificables. Por ejemplo, la norma 27002 no es certificable y hay muchas normas que no son certificables. 37000, por ejemplo, no es certificable, pero hay otras que sí lo son. Los sistemas de gestión suelen ser certificables. Dice, si yo o en una organización implemento la ISO 27001 para validar que está bien aplicada, ¿viene un ente externo? Sí. Cuando tú implementas una norma, por ejemplo, en particular la ISO 27001, tú vas a querer que haya un externo que te valide que lo hiciste bien. ¿Por qué no quieres hacerlo tú mismo? Primero, porque pueden haber conflictos de intereses. Y segundo, porque tú no te puedes autoasignar una certificación. Tiene que ser un externo que se llama un ente certificador. Él va a realizarte una auditoría en dos partes. Primero una auditoría documental, donde se van a revisar todos los componentes en papel, y después una auditoría in situ, donde se va a revisar si es que lo que declaraste en el papel ocurre en la vida real. Y si pasas ambas auditorías, entonces se te entrega una certificación, un certificado a tu organización respecto de eso. Ahora, no es necesario pasar siempre por un proceso de certificación. Si en tu organización tú decides que quieres implementar 27001 porque quieres gestionar tus riesgos de ciberseguridad o mejorar tu postura de ciberseguridad, lo puedes hacer. Ya no hay ningún problema. No requieres
la certificación para implementar, pero requieres la implementación para certificar. ¿Se entiende? Primero implementamos, después certificamos. Si es que tu organización no va a encontrar valor en su certificación, por ejemplo, tus clientes no te lo piden, no te vas a ganar más licitaciones, tus proveedores no están muy interesados en la seguridad de la cadena de suministro, tu entorno competitivo no es tan fuerte, quizás te podrías ahorrar la plata en la certificación y con eso mejoras tu auditoría interna. Pero quizás tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Quiero tener la certificación porque así también me expongo a un ente revisor como externo que no va a tener sesgos. Y eso también es válido. Entonces, la certificación y la implementación son dos cosas que están separadas. Van de la mano usualmente porque yo quiero poder demostrar que implementé bien. Pero no es obligatorio. Y siempre esa certificación es externa, como bien dijiste. Bien, entonces, el estándar, el propósito o el objetivo de este estándar es validar, perdón, es asegurar una consistencia. ¿Por qué consistencia? Porque quien quiere que implemente el estándar está implementando estas características mínimas que están contenidas dentro de él. La mejor práctica busca optimizar cierto desempeño y eficiencia porque va a estar basada en lo que mejor da resultados en una industria. Y una certificación tiene como propósito validar una conformidad. ¿Conformidad de qué? Del estándar. Dice, entiendo que solamente el estándar que es certificable por una autoridad reconocida es certificable, valga la redundancia. En cambio, aquellos estándares que no son reconocidos por la autoridad se definen como mejor práctica. Claro, todos aquellos, digamos, conjuntos de buenas, es que es un poco difícil el uso del lenguaje en estas definiciones en español porque son como medio redundantes, pero lo que dice Alfredo es cierto. Estas mejores o las actividades que te dan mejores resultados para un tema se denominan mejor práctica. Uno incluso podría decir que todos los estándares son mejores prácticas, que es como un subgrupo. Pero muy bien. Y estándares en ciberseguridad, ¿cuántos tenemos? Tenemos muchos. El tema es que hay que primero hacer como quizás dar un paso atrás y pensar dos veces a qué nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad. Ya sabemos que, o a estas alturas de la vida, debería ser bastante de conocimiento general que ciberseguridad lo usamos como una especie de sinónimo de seguridad de la información, pero que usualmente hablamos de seguridad de la información, ¿cierto? El CIS es una mejor práctica. Eh, Ya, entonces nosotros hablamos usualmente de seguridad de la información y ciberseguridad como si fuesen temas indistintos. Y lo interesante es que a medida que va pasando el tiempo, la idea de que la ciberseguridad está radicada solamente dentro del departamento de TI se ha empezado a eliminar, lo que para nosotros, los que trabajamos en seguridad de la información, es súper importante, porque la verdad es que la seguridad de la información permea toda la organización. Por ejemplo, cuando nosotros queremos tener un buen sistema de gestión de seguridad de la información, o incluso olvídense del SGC, cuando lo que queremos tener es una buena postura de ciberseguridad, necesitamos que desde el órgano de gobierno reconozca el valor que podemos entregar para el cumplimiento de los objetivos. Requerimos que exista un presupuesto asignado, requerimos que hayan buenas políticas, requerimos que los procesos de TI estén levantados, que estén bien levantados. Requerimos que haya un proceso de gestión de riesgos, un encargado de riesgos, que hayan responsables de los procesos. Requerimos comprender los temas de privacidad. Requerimos también entender cómo es la arquitectura de negocio, dónde van a estar puestos los datos, dónde, si tenemos aplicaciones, dónde van a estar. Si van a estar en un proveedor de la nube o va a ser algo más in situ, es híbrido, todo eso. Y la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a revisar qué pertenece realmente a la seguridad de la información y ciberseguridad, no es tanto. Porque, por ejemplo, control de acceso. El control de acceso, si no existiese la ciberseguridad, sería igual se hace. Igual tenemos que darle acceso a los usuarios en los sistemas. Igual la gente va a estar contratada y hay que darle el acceso al TICS. La cosa es que seguridad de la información se dedica a ver que ese proceso se haga respecto de algunos estándares mínimos de seguridad, pero el proceso está. Entonces, los estándares y las mejores prácticas se van a cruzar un poco y vamos a encontrar ciertas cosas que pertenecen a otros dominios, pero que igual son importantes. Por ejemplo, si vemos en esta cajita donde dice gobierno de datos, que sería, o de hecho, si vemos desde la primera cajita, gobernanza, aparece acá COVID-2019 y aparece COSO.
y aparece el ISO 38500. Pero estos tres estándares, estos dos estándares y esta norma ISO, no tienen un foco puramente de ciberseguridad. De hecho, COVID tiene dentro 40, digamos, capítulos, ¿sí? Digamos capítulos, porque no lo son. Ahí, cuando hablemos de COVID, vamos a ahondar en él. De estos 40 capítulos, uno tiene que ver con ciberseguridad. Tenemos temas de incidentes, de requisitos, son todos de TI, pero uno solamente es ciberseguridad. COSO es un marco de riesgos empresariales. ¿Pero es importante para nosotros? Sí. Tanto el único capítulo de ciberseguridad de COVID como todo el resto de los componentes que tiene COVID igual son de nuestro interés. COSO también es de nuestro interés, tanto como para poder presentar los ciberriesgos como riesgos de negocio, como porque es necesario que exista una función de riesgo y que cumpla con ciertos estándares de gobernanza. La ISO 38500, que define mecanismos de gobernanza, también son importantes para nosotros porque estos mecanismos de gobernanza de TI deberían duplicarse para temas de seguridad de información. Por suerte, igual tenemos un estándar de gobernanza de ciberseguridad. Y esto nos va a pasar independiente del dominio al que nos queramos dedicar. Digamos que aquí hay alguien que está escuchando esto y dice, ya no me gustó, se escucha aburrido, lo mío es lo técnico. Así que yo me voy a ir para temas de la nube. Igual, bueno, aquí, gobierno de datos, el segundo, para no perderlo. Me voy a ir para temas de datos. Bueno, si te quieres ir a datos, igual vas a tener que buscar algún estándar, como el DEMBOK, que es un estándar de gobierno de datos, y vas a estar metido en lo mismo. Vas a tener que cruzar temas de seguridad de información con temas de gobierno de datos. Entonces, de esta imagen tenemos dos puntos valiosos. El primero, que es un buen mapa de los estándares, digamos, más populares que ustedes podrían llegar a conocer en cada uno de estos temas. Y lo segundo es reconocer que la seguridad de la información tiene relaciones transversales con diferentes dominios. Entonces nosotros nunca jugamos solos, siempre estamos trabajando de conjunto, de la mano con diferentes áreas de la organización. Si les da el tiempo, si tienen suficiente energía mental para hacer esto, traten de aprenderse los códigos que están acá con los nombres. No es porque vaya a aparecer en una prueba. Y por cierto, la prueba lo van a poder hacer con el material y todo. Pero si lo que están haciendo es tratando de entrar al mundo de la gobernanza, de los estándares, de la gestión, es bueno que empiecen a sumar esto a su vocabulario. ¿Sí? Por ejemplo, que en Cloud Computing existe el CSTAR, el CSA Stack. Si es primera vez que se están enfrentando a estándares, solo apréndanselo. Después podemos ahondar, pueden investigar, pero es buena idea que empiecen a aprenderse los nombres. Sí. Aquí dicen por acá, bueno, el CIS es un estándar. Sí, el CIS es un estándar, en verdad es una mejor práctica, es un conjunto de controles, una mejor práctica. Y dice, el gobierno es una base. Sí, correcto. El gobierno es la base de, en verdad, está en la punta, pero es la base de cualquier despliegue dentro de una arquitectura empresarial. Una arquitectura es procesos, tecnología, datos, ¿cierto? Es como el conjunto de todos los elementos que componen una organización. Y ustedes se pueden ya hacer una pregunta respecto a esto. ¿Cuántos de estos conocen ustedes? Si son de ciberseguridad, si algo tienen acercamiento a ciberseguridad, probablemente van a conocer la ISO 27001, la 27002, quizá el NIST, los controles SIS, de acá abajo el OWASP, son bastante populares. Pero hay muchos más que deberíamos empezar a conocer. Una cosa interesante, ¿ah? El marco NIST, y esto, yo hago el curso de NIST, y me pasa mucho de que la gente llega y eh, me hacen preguntas de diferentes NIST. Si se fijan, lo que ocurre acá es que aquí cada NIST aparece bien chiquito, pero cada NIST tiene como un subtítulo. Cada vez que dice NIST hay un subtítulo abajo. Dice 801.22, acá dice 882, acá 861. NIST no es el nombre de una publicación, es el nombre de un lugar, de hecho. Es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que es parte de... Ya, creo que ya no, pero mira, pero es parte del gobierno federal de Estados Unidos. Y si no estoy mal, es parte del Departamento de Comercio. Entonces, es un lugar. Y este lugar produce muchos estándares, como decir la ISO. Lo que pasa es que dentro del contexto de ciberseguridad hay una NIST que se hizo muy popular, acá al menos. Entonces, cuando uno habla de NIST, suelen pensar en una pura publicación. Pero NIST tiene muchísimas publicaciones, muchísimas. Ya más de 4000, sin exagerar, tiene más de 4000.
Aquí hay una pregunta interesante. Dice, si yo quisiera dedicarme a la gestión y la gobernanza en ciberseguridad, ¿qué estándares debería certificarme? Bueno, primero, voy eh, a no es por ser desagradable, pero no te puedes certificar tú, ¿sí? Los que se certifican son las empresas. Tú puedes aprender, tú puedes ir a un curso y pasar un curso. Y de hecho, lo sea, lo hagas acá o lo hagas en cualquier lado, lo que vas a obtener es un certificado de que estudiaste un curso. Pero las personas no se certifican en los sistemas de gestión. Lo hacen las empresas, ¿sí? Solamente como para aclarar el uso de la palabra. La certificación es para las empresas y tú lo que puedes hacer es pasar por un curso. ¿Ya? Ahora, ¿para qué cursos te conviene o qué normas te conviene conocer? Sin duda, la base es la 27001. La base es la 27001 porque cuando tú tienes una empresa y la empresa quiere empezar a formalizar su sistema o quiere formalizar su, digamos, su función de la ciberseguridad, lo que va a tratar de hacer es implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y la norma que establece ese sistema es la 27001. Eh, yo les comentaba hace un rato que va a ser impopular, que va a ser muy popular en Chile debido a la ley. Es porque la ley exige la existencia de un sistema de gestión dentro de las empresas públicas y todas van a ir a mirar la 27001. Entonces la 27001 es la base. Luego de la 27001, la segunda que es muy interesante de revisar es la NIST por popularidad y por un efecto de mercado. Si ustedes buscan un poquito en internet, se van a LinkedIn, van a revisar las ofertas de empleo, lo primero que les van a preguntar es respecto de NIST, les van a preguntar de ISO 27001, 27002. Van por ahí en temas de mercado del trabajo. Y ya después, esa es la base pura. Y ya de ahí, todo lo que son la familia de las normas 27000 son interesantes de estudiar. 27014, el COVID 2019 también es muy bueno, porque esos te van a empezar a dar conceptos ya más de gobernanza. 38500 es muy importante también porque si bien escapa del contexto puramente de ciberseguridad, sí te va a dar los conceptos que son súper, súper importantes para poder comprender cómo funciona el mecanismo. Entonces, si tú me preguntas a mí, si no sabes nada de gobernanza y quieres dedicarte a gobernanza, yo diría 27001 junto con la 27002 de la mano, NIST y 27014 o 38500. Ambas te podrían servir porque la 014 tiene una, digamos, una derivación de la 38500 en lo que refiere a los mecanismos. Después de eso, entonces mira, yo lo voy a anotar así como lo voy a anotar por acá. Entonces yo iría algo así como 27001 con la 27002, una NIS, con eso tienen la base como de conceptos de ciber y después de eso la 38500 para temas de gobierno o COVID o 27014. Cualquiera que te interese para gobierno y después de eso eh, ya empezarías como a especializarte en temas que sean relevantes para el gobierno. Por ejemplo, riesgos. Entonces, riesgos te conviene otra NIS, la de riesgos, o 27005, o COS. De los tres, COSO es como fundamental, pero al mismo tiempo no es de ciberseguridad. Entonces sería COSO más algo. De ahí privacidad, quizá privacidad 27701, y yo creo que eso sería. Ahí tendrías como el track. Ahora, ¿qué tanto te vas a demorar en esto? No tanto, porque una vez que tú le agarras el comienzo o agarras, digamos, el vuelo con las primeras, el resto se va haciendo cada vez más sencillo. ¿Necesitas pasar por cursos de todo? No. Yo diría quizás por esto, por las primeras, quizás hasta riesgo, gobernanza, quizás hasta riesgo, y el resto lo trataría de ir estudiando por mi cuenta y sacando certificaciones en el buró o algo así. Tampoco necesitas sacarlas todas al tiro para postular un trabajo, ¿sí? Es como ir aumentando de a poquito el conocimiento, como ir construyendo de a poco, plan a largo plazo. Ya, pero sin duda, 27001, INIS para partir. Son la base. Ok, de la familia 27001 hay algunas normas que son bastante conocidas. Por ejemplo, la 9000, el sistema de gestión de calidad. Si ustedes van a casi cualquier empresa, tienen 9000 en alguno de sus procesos. Las normas de los sistemas de gestión no necesitan el alcance, perdón, voy a decirlo no. El alcance de estas normas no siempre es toda la organización. Entonces yo puedo implementar 27001 o 9000 en un segmento de la organización.
Entonces, no siempre tengo que implementarlo para toda la empresa. Tomen el caso de las universidades. Las universidades se certifican también, según la CNA, pero no siempre van a certificar todos sus procesos. Pueden certificar algún proceso, alguna carrera. Y de todas formas dicen que están certificadas. Es una buena técnica de marketing. Ustedes también podrían certificar un alcance del el SGCI, un alcance más pequeño de la organización, o la de calidad, ¿cierto? Y tenemos normas que son muy, muy particulares. Por ejemplo, miren, tenemos una norma para el empaquetado de vidrio. En particular, las dimensiones de ese crown finish. Entonces, en temas de estándares, hay para lo que ustedes quieran. No piensen que los estándares están solo pensados en temas de seguridad de información. Acá tenemos gestión de sistemas de energía, y más abajo, incluso hay una de juguetes para adultos. Hay de todo. Entonces tenemos normas para necesidades transversales. Si ustedes agarran la ISO 9000, la ISO 9000 la van a poder aplicar en cualquier proceso de la organización, que es transversal. Todos requerimos comprender, y comprender el concepto de calidad, cómo alcanzar esta calidad, la calidad en el servicio, el enfoque en los procesos, en los objetivos de negocio. Después, dependiendo del sector, puede ser que queramos seguridad ocupacional, gestión ambiental o seguridad de información. Y sobre eso podríamos tener necesidades particulares industriales, como por ejemplo una para cloud, una para el sector eléctrico, una para salud. Y ya luego las necesidades específicas, que pueden estar o no relacionadas con su tiempo libre. Entonces, cuando ustedes vayan pensando en cómo van a ir formándose, por ejemplo, ya no sé, Alfredo, digamos que tú, Alfredo, ya estás en una empresa y dices, ¿sabes qué? Esto me interesa llevarlo a mi empresa. ¿Cómo puedo ir? Bueno, la idea es como más o menos en este orden. Partes por necesidades transversales, que probablemente en una empresa más grande ya va a estar cubierto por otro implementador, entonces se pasan a la necesidad sectorial, seguridad de la información. Esto lo combinas con una necesidad industrial particular. Por ejemplo, si eres de la seguridad, si necesitas seguridad de la información y más encima tienes un despliegue en cloud, una buena combi. 27001 más 27017. Y después dice, ¿sabes qué? Mi empresa además es, no sé, industria crítica. Bueno, veamos qué estándar te puede servir en industria crítica. Bien, ¿se entiende? Entonces, la idea fundamental, digamos, de este segmento de la presentación es comprender que hay muchas, muchas normas y va a depender del contexto particular, pero que tenemos algunas normas que son basales, higiénicas, fundamentales, digamos. En seguridad de la información, esa es la 27001, en particular desde la ISO, y NIST CSF desde la CIS, NIST, perdón. Voy a las preguntas. ¿Van de la mano gobierno y cumplimiento? ¿Y si un auditor interno puede dedicarse a la ciberseguridad? Sí, van de la mano gobierno y cumplimiento, van muy de la mano. Sí, van muy de la mano, cumplimiento. Cuando, mira, gobierno, bueno, ejercer el gobierno, que es la gobernanza, requiere comprender cuáles son los contextos organizacionales. El contexto organizacional más importante para temas de seguridad de la información, o los contextos más importantes para temas de seguridad de la información, podríamos decir que son tres. El contexto estratégico, el contexto de riesgo y el contexto de cumplimiento. Tú no vas a implementar controles que vayan en contra de tus objetivos estratégicos. No vas a implementar controles que vayan en contra de la ley y no vas a implementar controles que no sean útiles para tus riesgos. O no vas a aceptar un riesgo que esté en contra, que te vaya a meter en problemas por la ley. Entonces, gobierno y cumplimiento son una muy buena combinación. Gobierno de riesgos, gobierno cumplimiento, gobierno privacidad, eso en general, gobierno gestión, eso en verdad son muy buenas combinaciones. ¿Un auditor interno se puede dedicar a la ciberseguridad? Por supuesto. Los auditores internos, especialmente los auditores que se forman como auditores líderes ISO 27001, son súper demandados, digamos, cobran bastante bien, sobre todo si es que después eres capaz de mezclarlo con algunas habilidades técnicas. Mira, no es lo mismo ser un auditor que sea especialista en la norma, pero que además va a requerir el apoyo de un técnico que se meta, por ejemplo, la norma dice que tienes que tener contraseñas seguras. No es lo mismo que tú mismo como auditor líder o como auditor ISO 27001 seas capaz de interpretar esa cláusula que un auditor que aparte interpretarla es capaz de ejecutar una prueba específica para saber si la contraseña era o no era
segura. De hecho, tan es así que existe toda una rama de auditoría en ciberseguridad que tiene otros nombres. Le dicen pentesting, equipos de red team, ethical hacking. Pero si tú me preguntas a mí, para eso son nombres más marqueteros o más, quizás más gringos de lo que sería una auditoría en ciberseguridad, que pueden no estar o no asociados a los estándares y las buenas prácticas. Entonces, sí, un auditor interno puede dedicarse a la ciberseguridad, por supuesto que sí. Si tú ya eres un auditor interno y quieres dedicarte a la ciberseguridad, tienes listo, digamos, la parte de auditoría y te faltaría la parte técnica o la parte más específica. Y si eres una persona que sea de un entorno de ciberseguridad, un ingeniero en redes, algo así, y quiere dedicarse a eso, entonces te faltaría lo otro, lo de auditoría. En el mercado, ¿qué carreras se ajustan para dedicarme? Actualmente soy estudiante de administración pública, por tanto veo harta gestión y procesos, pero a su vez trabajo como analista de seguridad en un CECIR. ¡Wow! ¡Qué combinación! En un CECIR, en el CECIR nacional, de casualidad, Alfredo. Eh, Pucha, mira, hoy en día tenemos carreras de seguridad de información. Existe la carrera de ciberseguridad. No está en las universidades top, está en las universidades, digamos, más privadas, en verdad, porque son las que pueden reaccionar más rápido al mercado. Quizás lleguen a las universidades top. No necesitas ser un ingeniero en ciberseguridad de universidad para dedicarte a este rubro. Este rubro tiene una barrera de entrada que yo les comentaba, es difícil porque es mucho, pero no es difícil porque sea caro, ni es difícil porque sea difícil. Y la gracia de esto es que nosotros podemos dedicarnos a ir estudiando lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, tú dices, ya, yo trabajo en un CECIR. ¿Qué es un CECIR? Respuesta a incidente. Da lo mismo que hayas partido como un administrador público. Dedícate a sacar certificaciones de Blue Team, dedícate a sacar certificaciones de respuesta a incidentes, dedícate a sacar certificaciones de ISO 37000, 27035, perdón, 27035, respuesta a incidentes, y ya. Y ahí tú vas a tener suficientes credenciales para poder trabajar a cualquier CECIR. Eso, más tu experiencia, ya estás como con un currículum bastante poderoso. La parte de administración pública, por supuesto que te va a ayudar de todas formas, pero tienes que aprender a vender. Entonces, ¿cómo vendes la administración pública en un currículum dedicado a ciberseguridad? Soy un analista de incidentes de ciberseguridad con capacidad de responder incidentes, con conocimientos dentro del sector público, con conocimientos de, por ejemplo, protocolos eh, de comunicación de incidentes dentro de órganos del Estado, qué sé yo. Entonces, en temas de carreras base, creo que no es el problema. Es más bien cómo vamos perfilando el avance del currículum a medida que vas empezando a adquirir las especializaciones. Quizá, y esto es muy personal en verdad, quizás eso es lo más interesante de la ciberseguridad. Yo tampoco soy técnico de base. Hoy en día conozco mucho de elementos técnicos, pero ya llevo como 20 años estudiando aparte de mi carrera temas de ciberseguridad. Entonces, en verdad 15. Entonces, igual uno termina aprendiendo lo que necesita. Y son esas certificaciones las que te van dando el peso en el currículum. Bueno, yo les decía que NIST tiene estándares para todo. Bueno, la hizo, o sea, sí, NIST, la hizo igual. Fíjense, estos son los dominios de las ISO o los temas de las ISO en verdad, y ahí van a tener un montón de normas. Entonces, tenemos 24.000 ISOs hoy en día. No son todas de ciberseguridad. Y si no estoy, bueno, las ISO igual como que se alinean a los objetivos de sostenibilidad de la ONU. Estos son los objetivos de sostenibilidad de la ONU y las normas ISO también buscan como aportar, digamos, al cumplimiento de estos objetivos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Se me ha pasado rápido el tiempo. Aquí tienen algo similar de la norma NIST. Yo les decía NIST es un lugar, no es una norma. Miren, tienen NIST para temas de construcción, NIST para cerámicas, NIST para electromagnetismo o cosas electromagnéticas, NIST para polímeros, NIST para meteorología. Y ciberseguridad tiene 1421. Hay 1421 estándares de NIST o buenas prácticas del NIST en temas de ciberseguridad, pero no es lo que más tiene. Lo que más tiene es construcción, que tiene 3.847 estándares de NIST. Entonces, es imposible pensar como, oye, vamos a ver 1.400 estándares. En verdad, uno usa los que necesita. Y aquí van a encontrar cosas que son increíblemente técnicas, como por ejemplo, van a encontrar un estándar para hacer un inventario de activos de información en formato XML para industrias
de silvoagropecuaria, por ejemplo, con enfoque en seguridad de la información. Y la norma te dice, o el estándar lo que te dice es que tu esquema XML tiene que venir con estos campos, con esta máscara, y en verdad no es para nada útil para nosotros. Quizás como quizás en un esfuerzo de investigación de cómo hacer mi inventario podría ser referencial, pero hasta ahí. Entonces hay que saber elegir. Bueno, un estándar tiene hartos objetivos. Primero, son los requisitos para los sistemas de gestión, como la ISO 27001. En este sentido, son bastante específicos respecto a qué es lo que tengo que hacer, pero esto es quizá el gran problema de todas las normas ISO, o sea, perdón, de todos los estándares, es que no dicen cómo hacer. Lo que nosotros más vemos, en mi experiencia, lo que más vemos en los cursos que son largos, es cómo hacer las cosas. Porque al final, por ejemplo, la norma te dice en el punto 5, el compromiso, norma 27001, te dice en el punto 5, el compromiso de las partes interesadas. Perdón, el compromiso de la dirección. Entonces te dice que la dirección tiene que demostrar compromiso respecto al sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cómo demuestras tú que hay un grupo de personas que están comprometidas? Bueno, quizá me leí la 38.000 antes y digo, mira, la dirección se relaciona con la organización a través de la definición de políticas, presupuestos, roles y responsabilidades y ya, y la cultura. Entonces, yo lo que voy a buscar es si existe una política de seguridad de la información, un presupuesto, roles y responsabilidad y una cultura. Bien, pero esa no es la única forma. También podemos pensar en cosas un poquito más, no abstractas, pero un poquito más decidoras. Por ejemplo, el Comité de Seguridad de la Información sesiona, sesiona realmente, y cuando sesiona, ¿de qué hablan? ¿Dónde está la minuta? ¿Está firmado? ¿Fue la persona que está representando a la dirección? ¿Dio alguna opinión? ¿Se definieron ciertos plazos para las acciones futuras? ¿O se revisaron las acciones que quedaron comprometidas de la sesión anterior? Las que se cumplieron o las que no se cumplieron en verdad, se hizo un análisis de por qué no se cumplió, hay acciones de mejora, hay acciones correctivas, hay sanciones, y eso no te lo dice la norma te dice, tiene que existir un compromiso de la dirección. Entonces, ¿cómo conseguimos, cómo interpretamos ese compromiso por la dirección? No hay mucho espacio de interpretación tampoco, ¿ah? Porque no podemos decir, no, es que aquí nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, lo que dice en el grupo de WhatsApp es la verdad. Y si el director acá puso en el WhatsApp que estaba interesado, es el compromiso. Tampoco puede ser eso. Entonces, requerimos un poco de análisis de experiencias comparadas, requerimos un poco más de ver casos. Entonces, eso es quizá lo complicado de estos estándares. Muchas veces no te dicen cómo. Y quizá en el ejemplo quizá en el ejemplo de la compromiso por la dirección, uno podría llegar a decir, bueno, aquí hay 5 o 7 signos que me podrían demostrar que la dirección está comprometida. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos a una esfera un poco más técnica? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando dice que tenemos que recolectar información sobre las amenazas? ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas metodologías, hay muchas disciplinas, desde dónde, cada cuánto tiempo, perdón. Entonces eso es un poco más complicado. Esa es parte de la tarea de lo que se conoce como un implementador de un estándar. Ahora, las normas ISO se van apoyando, bueno, en general los estándares se van apoyando entre sí. Y para la 27001 también existe la 27003, la 27005, por ejemplo, que se dedican a ahondar en temas respecto de los requisitos de la 27001. Por ejemplo, en la 27001, dentro del punto 8, si no mal recuerdo, aparece un requisito respecto de la planificación de la gestión de riesgos. Y dentro de esta gestión de riesgos, o sea, para poder, es lo mismo, dice que tenemos que hacerlo, pero no dice cómo lo tenemos que hacer. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ir a la norma 27005, que dice cómo hacer un proceso de gestión de riesgos de ciberseguridad. Y de ese modo, entonces, yo tengo el qué y el cómo. El tema es que uno siempre puede ir ahondando más, ir como yendo un poco más allá y un poco más allá. Y eso se vuelve un poco complicado. Entonces, quizás esa es una de las dificultades al momento de trabajar con normas. Deme un segundo, por favor. Deme un segundito, que se me va a cerrar la sesión de Zoom. Voy a expandirla un poco y avisar.
¿A quién le tengo que avisar que la expandí? Listo. Ok. Recomendación de controles. Hay ciertos estándares que tienen como único foco entregar las mejores prácticas. En particular, en seguridad de la información, estas mejores prácticas usualmente se van a referenciar como controles. Entonces, mm, que la persona que tenga que aprobar un pago no sea la misma persona que registra los pagos es como obvio, porque así evitamos que nos estafen. Pero eso es un control. Eso es un control que se llama segregación de funciones. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son controles. Una de quizás la tarea más importante que tenemos en seguridad de la información es poder gestionar nuestros riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información. ¿Y cómo gestionamos los riesgos? A través de la implementación de controles. Los controles son los que mitigan los riesgos, mitigan la probabilidad o el impacto, ¿cierto? Ahora, ¿dónde encontramos estos controles? Pucha, podemos inventarnos los controles, pero también hay recopilaciones de controles. La ISO 27002, los controles SIS, el NIST, el marco de controles ISA, eh, ¿cuál otro es popular? Los CS Star. Existen algunos marcos de controles que son catálogos donde vamos a encontrar una lista de cosas que deberíamos considerar a la hora de implementar nuestros sistemas de gestión, a la hora de planificar nuestros procesos, a la hora de considerar tecnología, porque son controles que son útiles para la disminución de nuestros riesgos. Entonces, los estándares también nos sirven como recomendación de control. No todos los estándares, pero sí hay algunos que pueden ser integrados dentro de modelos de madurez. Un modelo de madurez es una escala, generalmente van del 1 al 5, generalmente, que me permite evaluar la capacidad de un proceso. Entonces, un proceso podría estar en nivel 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que está creciendo el proceso, desde que es un proceso muy niño hasta que es un proceso consolidado, anciano, que mejora y puede generar mucho valor. No es lo mismo un proceso 1 que un proceso 5. Tienen diferentes características, diferentes capacidades, diferentes requerimientos, provocan un impacto diferente en la organización, un mayor número, un nivel de madurez más alto, generalmente deseable, y muchas veces vamos a utilizar estos modelos de madurez de los procesos para poder identificar si es que necesito avanzar o no en algún punto en particular. De hecho, denme un segundo, les voy a mostrar una cosita como primicia para mostrárselos como ejemplo. Ya, ya. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un modelo de madurez en base a una autoevaluación de la norma ISO 27002. Probablemente esto lo podemos volver a revisar con un poquito más de tiempo cuando hablemos de la norma 27002. Entonces aquí tenemos un control, déjenme compartir acá. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos CAP significa una brecha entre un estado inicial y un estado deseado. Entonces podría ser una brecha entre los diferentes niveles de madurez. Mira, acá tenemos un control, el control 7.03 de la 27002 que dice seguridad de oficinas, despachos y recursos. Y aquí tenemos niveles de madurez. Entonces, permítanme, voy a pintar esto un segundo aquí para encontrarlo rapidito. Ya, entonces aquí tenemos, miren, acá tenemos los niveles de madurez, dice inicial, gestionado, definido, medido y optimizado. Entonces, cada uno de estos son los niveles, ¿cierto? Va desde el nivel menos maduro al nivel más maduro. Entonces, volvamos al control. Pintado la María dice, bueno, la seguridad de oficinas, despachos y recursos. En un nivel poco maduro dice que no existen medidas de seguridad formalizadas para proteger las oficinas, despachos y recursos. Entonces, como ejemplo, la empresa no ha implementado controles físicos en oficinas y salas críticas, lo que permite acceso no autorizado y pone en riesgo la confidencialidad de la información. Bueno, digamos que pasamos a un nivel 1. En un nivel 1, ¿qué dice? Existen medidas de seguridad documentadas para oficinas, despachos y recursos, pero su aplicación es inconsistente y no se toman en cuenta aspectos como la ubicación de las instalaciones críticas para evitar el acceso público a la protección contra la visibilidad de actividades confidenciales. Ejemplo, la empresa ha implementado algunas medidas de seguridad, como cerraduras en puertas, pero no considera la necesidad de evitar la visibilidad y la audibilidad de actividades confidenciales desde el exterior. La audibilidad.
Creo que está mal, esa palabra. Ya, aquí dicen las medidas de seguridad para oficinas, despachos y recursos también definidas, documentadas, se aplican de manera consistente. Se fija que construye en base a lo anterior, asegurando que las instalaciones críticas estén ubicadas en áreas de difícil acceso para el público. Esto es nuevo. Y considera controles adicionales como el enmascaramiento de actividades sensibles. Eso es nuevo. ¿Y qué tenemos acá al lado? Dice, la implementación de las medidas de seguridad para oficinas y despachos de recursos se mide y monitorea continuativamente con KPIs. Y por acá tenemos, no solo se gestionan y se miden, sino que también se optimizan continuamente. La organización adopta mejores prácticas y rápidamente, perdón, ¿qué dice ahí? Que tengo tapado con la imagen. Y ajusta rápidamente las medidas en respuesta a los cambios de amenaza y tecnología. Entonces, si se fijan, es como acá tenemos, no tenemos nada y a poco vamos teniendo cosas mejor, mejor, mejor y la última, el ejemplo acá ya es más grande, pues la empresa revisa, mejora continuamente las medidas de seguridad, bla, bla, bla. Entonces, si se fijan, se va construyendo. Eso es un modelo de madurez. Este, por ejemplo, es un modelo de madurez basado en ISO 27002. A esto lo vamos a lanzar en las redes sociales, así que asegúrense de seguir el LinkedIn si quieren acceder a este recurso, porque vamos a hacer una serie de, y también vamos a hacer como un lanzamiento, como media horita nomás, y les enseñamos cómo usar esta herramienta. Va a ser gratis, así que ustedes, si están interesados en esto, se meten y van a tener también su copia. Y está para todos los controles. Entonces, ¿para qué les sirve? Bueno, ahora les mando el link para que nos persigan. Eh, Esto es fácil, miren. Entonces ustedes llegan a su empresa y dicen, bueno, a ver, respecto de este control, ¿cómo estamos? Chuta, ¿sabes qué? No tenemos nada, estamos acá, estamos en el nivel uno. Acá, estoy acá. ¿Y dónde estoy? Quiero estar acá, ahí. Entonces, ¿cuál es el gap? El gap es todo lo que soy, o sea, todo lo que quiero ser versus lo que soy ahora. La diferencia entre los dos es el gap. ¿Cómo lo implemento? Bueno, y ahí hay que entrar a un proyecto de implementación, ver qué recursos tengo. ¿Cierto? Entonces, en este caso, el gap sería como esto. Ahora, la ISO, en verdad, no tiene modelos de madurez en sí. Esto está creado, lo hicimos como un ejercicio. Entonces, o sea, un ejercicio para poder presentarlo, pero esto es un desarrollo sobre la ISO. Las ISO no vienen normalmente con niveles de madurez. ¿Cómo puedo medir el nivel de serranía? Bueno, hay métodos, porque no todos los métodos son iguales. Por ejemplo, el método de COVID es súper pesado. El método de COVID te dice el nivel de madurez más alto que alcances es dentro de un conjunto. Por ejemplo, podríamos hablar de todos los controles organizacionales. El nivel más alto que tienes es el nivel más bajo del componente, de cualquiera de los componentes. O sea, si tienes puro nivel 5, pero tienes un nivel 2, sería nivel 2. Eso sería como la metodología de COVID, pero también hay ponderados medios, ponderados que consideran algunas desviaciones. Eso ya es como más estadístico. Va a depender un poco más de lo que uno quiera o cómo uno quiera medirlo. Dice, ¿qué es un modelo de madurez en estos estándares? Este es un modelo de madurez. Fíjate, acá tiene los niveles. Uno, 2, 3, 4, 5 para el lado. Y ese es el estándar, sería el control. Entonces, el control acá queda desplegado en un nivel de madurez. ¿Qué nivel de madurez existe como estándar? El nivel de madurez estándar para ciberseguridad es el CMMI, que es el modelo de madurez de ciberseguridad. Y el COVID 2019 tiene también un modelo de madurez de forma interna, ¿ya? Es explícito, te dice exactamente en qué nivel es, y es interno, es inherente a COVID. Esto no es inherente a la ISO. La ISO no viene con niveles de madurez. Esto está creado para la ISO, pero es externo. Bien, ok, vamos a la diapo. Se me perdió. Dame un segundito. Ya. Entonces, ese era el modelo de madurez. Entonces dijimos, tenemos requisitos para el sistema de gestión como la 27001, directrices para la implementación, tenemos recomendaciones de controles, NIST 27002, modelos de madurez como lo que les mostré recién, y otros que establecen un framework como el COVID, que además de tener actividades, tiene cómo llevar a cabo un proceso, cascadas, o sea, modelos de alineamiento, temas de cómo ir derivando objetivos, entonces es mucho más completo que quizás solamente
una mejor práctica para controlar. Un framework tiene como, es un marco de trabajo. Ahí tienen ejemplo, lo que le estaba diciendo. Para los sistemas de gestión, acá hay normas de sistemas de gestión, acá hay directrices de implementación, recomendación de controles, ¿sí? Esto es importante que lo vayan conociendo, pero tampoco se quiebre la cabeza tratando de memorizarlo. Generalmente se van a ir recordando los que usan y al resto lo pueden googlear. Pero es bueno que sepan que se dividen estos diferentes objetivos. Y es importante sí que no confundan. Por ejemplo, la 27002 no son un sistema de gestión, que la 27002 son controles, para que después no le digan a algún cliente, oye, tenemos que implementar el sistema de gestión de la 27002, porque ahí van a quedar mal. Ya, ¿cómo estamos de hora? Continuemos. Las normas se integran entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la norma 27001, 27002, 27035 y 27035 en su apartado 2. Entonces, la 27001, recuerden, Sistema de Gestión de Seguridad de Información, tiene en el anexo 6, perdón, en el anexo A establece controles. No sé por qué dice 6 controles, está mal eso, establece controles. El anexo A de la 27001 es la ISO 27002. Eso, ojo acá, ¿ya? 27001, el anexo A es la norma 27002. Si ustedes preguntan por el anexo de la norma 27001, es lo mismo que decir la ISO 27002, es lo mismo. Se llama así, tiene dos nombres. La 27002 es esto o anexo A. Es lo mismo, ¿ya? Anexo A o ISO 27002. Entonces la ISO 27001 dice, ¿sabes qué? Tú tienes que poder responder a ciertos incidentes. Se lo voy a mostrar. 2020. Espérenme, ya les muestro. Entonces también. 5 punto... Espérenme, que no pensé que iba a ir la norma. Y la 35. En una pequeña empresa o pyme, ¿se puede implementar solo el anexo A de la ISO 27001? No es una buena idea. Se puede, pero no es una buena idea. ¿Por qué? La 27001, al tener, o sea, el anexo, al tener controles, los controles existen como un instrumento para poder responder a los riesgos. Entonces, tú no quieres implementar un control sin antes haber analizado el costo-beneficio de la implementación de ese control. Hay controles que son caros, hay controles que son higiénicos. Por ejemplo, mantener el escritorio limpio. No es porque esté relacionado a la salud, sino que porque es básico, ¿cierto? Pero implementar un IDS, un IPS, un backup de algún servidor es más caro. Entonces, tú quieres ver, ¿realmente necesito este control? Entonces, para poder saber si realmente necesitas ese control, requieres llevar un proceso de gestión de riesgos. Para que tu proceso de gestión de riesgos pueda validar correctamente tus riesgos, requieres tener también un vínculo con el gobierno y políticas establecidas. Entonces, a las finales te conviene mucho más implementar la 27001 después que lo que del análisis de la 27001, de la implementación, te salgan los controles y implementar los controles que sean requeridos respecto de lo que va a arrojarte tu análisis de riesgos, tu análisis estratégico, tu análisis del contexto. Y no ir directo a los controles porque vas a perder la sustancia, digamos, que le da vida a los controles. Además, lo que te puede pasar es que al implementar un control sin roles, sin responsabilidades, sin medidas de monitoreo, eh, el control va a morir, sobre todo si son controles como fáciles de esconder, como controles de papel. Te va a morir porque nadie se va a hacer cargo. Entonces la 27001 en su sistema de gestión, en teoría, se encarga de que eso no pase.
y vas a tener roles, responsabilidades, métodos de verificación, de evaluación, de monitoreo. Eh, Deberías involucrar la dirección, presupuesto, plata, entonces con eso mantienes vivos los controles. Entonces, primero la 27.1 y como resultado de la 27.1 implementas controles de la 27.2. Si lo que quieres hacer es como implementar una línea base de controles porque no tienes nada y quieres tener controles ya, puedes hacer una subselección de controles que sean higiénicos, que sean como muy basales. Pero ojo, que la 27.001 en una pyme es mucho más fácil de implementar que en una empresa grande. Entonces no es mala idea implementar una 27.001 en una pyme. No requiere mucha arquitectura organizacional, es fácil. Por ejemplo, en vez de tener 20 políticas, puedes tener una pura política general. No, para nada. Mira, no necesitas contratar gente, porque las mismas personas que trabajan en TI les puedes asignar ciertas responsabilidades a los dueños de procesos. Solo, quizás lo único que van a necesitar es un encargado de seguridad de la información, que podría ser externo, podría ser alguien que ya trabaja dentro. Todo el resto de las responsabilidades se pueden ir asignando a la gente que ya está. Entonces, la persona que antes tenía que darle los permisos a un usuario nuevo, ahora además es el dueño del proceso de control de acceso y no solamente de la gestión de acceso. Entonces, ahora él también tiene que hacer ciertas actividades de seguridad. Distribuir las actividades, distribuyes quizás la autoridad, puede ser tú mismo el jefe de ciberseguridad, por ejemplo. La política no tiene por qué ser una superpolítica, una pura política. La gestión de riesgos tampoco tiene por qué ser un super programa, puede ser en un Excel y queda bien. El levantamiento de los activos puede hacer más hacia los elementos críticos y ya tienen más o menos montado el SGC. Así que no necesitas tantos recursos. Ya, miren, aquí tenemos el ejemplo de integración que está en la diapo, pero en las normas. Miren, ¿qué tenemos acá? Esta es la norma 27.001, anexo A, punto 524. Dice que deberíamos tener la organización debería planificarse y preparar y mantener perdón, y mantener, ya, perdón, que está larga la frase. Dice que la organización debe planificar, preparar y mantener un programa de gestión de incidentes de seguridad, debe establecerlo, debe comunicarlo y definirlo, en tanto sus procesos, roles y responsabilidades. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? En este parrafito que dice control, este control nos está diciendo que lo que necesitamos es un eh, eh, sistema de gestión de incidentes o preparación para los incidentes, para no hablar de sistema de gestión. Entonces, una preparación para los incidentes. Y es todo lo que nos dice. Fíjense que acá abajo continúa con la 5.25 y arriba tenemos el 5.23. Entonces, ese es un control. Entonces, muy bien. Quiero implementar este control. Este control dice, voy a gestionar la planificación y la preparación de los incidentes de seguridad. Genial. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? No tengo idea cómo hacerlo. Porque aquí solo me dice que tengo que hacerlo, pero no me dice cómo. Bien, pero vamos a la norma ISO 27002. Vamos a la ISO 27002. Pum. ISO 27002. ¿Y qué nos dice la ISO 27002? Mismo punto, 5.24. ¿Qué dice acá? Dice preparación y planificación del programa de gestión de seguridad de la información. Este control que está acá, esta parte que dice, pucha, esta parte que dice control aquí, esto, era el párrafo que teníamos en la norma anterior, en la 27.001. Pero miren todo lo que tenemos para acá. Tenemos un montón de elementos hacia abajo. ¿Qué nos dicen estos elementos? Dice, el propósito de este control. Perdón. Ahí, el propósito de este control. Y después viene una guía de implementación. Dice, bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, primero tú vas a tener que definir roles y responsabilidades. Entonces, los roles de la organización, o la organización debe establecer ciertos roles, que tienen que considerar estos requisitos, tiene que haber ciertos procedimientos de gestión de incidentes, que tiene que considerar estas actividades que están acá, ¿cierto? Después dice otra información, y ya no tenemos una pura plana, o sea, un puro pequeño párrafo. Tenemos una plana y media, quizás dos planas de control. Entonces, lo que aquí teníamos en un pequeño párrafo en la 27.001 y en la 27.002 nosotros lo tenemos en una guía de dos planos. Y no está mal, pero tampoco es como que vayamos a poder ir a resolver el mundo con esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a algo más específico. De la 27.001 pasamos a la 27.002 y de la 27.002 pasamos a la 27.035.
que se llama Guía para la preparación y el plan de un plan de respuesta a incidentes. Y si voy aquí al puro contenido, vamos a ver que tenemos 30 páginas que hablan solamente de lo que recién acabamos de leer. Ahí va a comenzar desde aquí, las políticas. Entonces, por ejemplo, vamos a la página 6, que va a ser la parte 5 que dice las políticas. Esto, política, es... Ah, no, espérenme, eso no estaba ahí. Vamos a buscar uno que sea igualito para que podamos hacer la cascada. Rol y responsabilidades. Aquí. Mm, aquí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo establecer el equipo de respuesta a incidentes, cuáles son los tipos de respuesta a incidentes y los roles. Acá tenemos diagramas de cómo son los diferentes tipos de roles, cuáles son las actividades que tienen que hacer los roles. Y aquí tenemos ciertas, por ahí tenemos unos indicadores, quiénes son las personas que tienen que ser parte de este equipo de respuesta a incidentes, qué habilidades personales, técnicas, tácticas y especializadas tienen que tener, un ejemplo de los roles y responsabilidades, planificación, monitoreo, respuesta, análisis, qué debería hacer cada uno. Acá tenemos ejemplos de personas que podrían rellenar estos roles y hasta acá. Todo esto, todo esto, todo esto es rol y responsabilidad. Todo este punto 7 en la norma ISO 27002 eran 2, 3, 5 bullet points y en la 27001 no aparecía. Entonces se fijan como uno va expandiendo al anterior y así vamos haciendo como una cadena. Y bueno, y la 27002, o sea, 27035, a su vez se apoya en otra norma 27035. Y así, que es el capítulo 2 de la 27035. Y así vamos integrando normas. Esa es la idea de fondo, integrar normas. Entonces, de nuevo, de la 27001 a la 27002 y de la 27002 a la 27035 en el contexto de los incidentes. ¿Y qué pasa con otro contexto? Por ejemplo, si no estamos hablando de incidentes y estamos hablando de la continuidad del negocio, pues lo mismo. De la 27002 pasamos a la 27000, de la 1 a la 2, y de la 2 a la 301, y de la 301 a la 300, y de la 300 a la 313, 317, 331, 332, 398. Ahora, quizá con esto ya dijeron, nada, no quiero más. Es demasiado, son demasiadas normas que aburrir. No necesitan implementarlas todas siempre. Va a depender de la necesidad de cada una de sus organizaciones. Si su organización requiere que la gestión de la continuidad sea súper estandarizada, requieren tener estas certificaciones, por ejemplo, o para ustedes el tema de la continuidad es crítico, pues sí, quizás sí convenga irnos a las 7 normas de continuidad. Pero ¿y si no tenemos los recursos, la madurez en los procesos, si no es necesario? Quizás nos basta con la 271 o 272. Después, quizá el próximo año avancemos a la 301. Y mientras implemento la 301, quizá me interesaría agarrar lo que aparece en la 317, pero no el resto. Entonces, son instrumentos y es importante saber usar. Ya, vamos a algunas preguntas. Dice acá, hace un tiempo hablé con un gerente de CICIG nacional y me aconsejaba adecuar los controles de realidad de la organización. Sí, eso es súper importante. Todo lo que ustedes van a encontrar en todas las estándares y buenas prácticas son generales. Entonces, estas generalidades siempre las tenemos que ir adecuando. Por ejemplo, eh, acá en la 27035, vamos a la norma que teníamos abierta. O sea, por ejemplo, si nosotros venimos acá y revisamos esto, dice el staff. El staff tiene, este es un ejemplo muy burdo, pero es interesante. Dice, el staff tiene que conocer sobre criptografía, temas de algoritmos de encriptación y de hasheo, signas digitales, o sea, perdón, firmas digitales, protocolos como el SSL, TLS, que son protocolos de red. ¿Y qué pasa si yo no tengo ningún servicio que necesite un alojamiento en la red? ¿Qué pasa si que soy una pyme, por ejemplo, y que trabajo con Google Drive y tengo una arquitectura, tengo una infraestructura, de hecho, y tengo hojas de cálculo con las que converso con los clientes, ellos colocan ahí sus datos, tengo un Google Form, tengo toda una infraestructura, pero está en Google. ¿Necesito conocer de criptografía, TCL, SSL? No. Entonces, ¿este control lo necesito? No. ¿Qué me dice? Que tiene que ser habilidad especializada. ¿Qué necesito? Bueno, necesito conocer quizá cómo utilizar el Data Loss Prevention de Google. Necesito conocer la consola de seguridad de Google. Necesito conocer la herramienta de copia de seguridad de Google.
necesito conocer cómo notificar un incidente a la contraparte técnica en Google. Entonces, no necesito, o sea, lo que no tengo que hacer es agarrar la norma y decir, oye, aquí dice que tengo que saber el estándar, esto es un estándar también por si acaso, tengo que saber el estándar IEEE 8211, si no, no me sirve. No, esa no es la realidad de la organización. Lo que me dice es que tengo que tener habilidades especializadas. ¿Sí? Entonces, lo que te dijo el gerente del CECIT es muy cierto. Los controles se adecuan. Ahora, hay controles que son como buenas prácticas generales. Por ejemplo, una política de seguridad de la información tiene que estar aprobada por la dirección. Y eso no es transable. Tiene que estar aprobada por la dirección. Oye, pero en mi organización la dirección es súper poco colaborativa. Pues con más razón tiene que estar aprobada por la dirección. Porque tiene que ser una representación de la voluntad de la dirección y todo lo que implica. Pero en la mayoría de los controles y de las buenas prácticas y estándares hay cierto nivel de adaptación. Por eso es que los implementadores tienen trabajo, porque si no sería solamente seguir esto como si fuese una instrucción, pero no es una instrucción, es una buena práctica. Ya. ¿Qué más? Tenemos acá otro estándar, otro ejemplo de integración. Acá puede ser un poco más difícil porque acá tenemos no solamente una pura fuente como la ISO, sino que desde la NIST vamos a encontrar que una NIST tiene integración a varios otros estándares como la ISO, COVID, controles SIS, ISA y otra de NIST. Esto lo vamos a ver en detalle cuando conversemos de NIST. Los desafíos del uso de estándares, quizá el desafío más importante en el uso de estándares es lo que les comentaba, son complejos en cómo lo llevamos a cabo. Por ejemplo, miren, lo que está en rojo es lo que dice la NIST CSF 2.0, su versión más actualizada de este año, respecto del control de respuesta a incidente, lo mismo que teníamos acá arriba en el ejemplo de la norma. Dice, los incidentes de ciberseguridad tienen que ser detectados y sus respuestas tienen que ser gestionadas. ¿Cómo lo hago? Muy buena suerte. NIST no te va a decir cómo lo haces. Investiga cómo lo haces. Pero eso es lo que tú tienes que lograr hacer. Y a veces pasa que cuando estamos estudiando uno de estos libros, alguien dice, oye, ¿y para qué me sirve esto? Si como que no me dice nada. Pero lo que te dice es hacia dónde tienes que ir apuntando. Te dice qué es lo que tienes que tener. Te dice cómo son las capacidades que tienes que ir desarrollando. No te va a decir, no te va a entregar un procedimiento armado. ¿Sí? Entonces, a veces uno espera más de estas guías de controles, pero es porque hay que entender que son generales. Entonces, no pueden llegar a ese nivel de detalle. Los controles, cuando los implementamos, no es solamente la pura implementación de un elemento técnico. Muchas veces los controles y los estándares requieren muchos temas de arquitectura, definición de políticas, procesos, procedimientos, definición de roles, definiciones de perfiles de cargo, pueden tener documentos asociados como la generación de datos, nada más. Entonces, a veces uno trata de implementar muchas normas o quizás muchos estándares a la vez y fallan también por eso. Entonces, tienen que ser implementaciones mesuradas. Y NIST trabaja más en conceptos y estándares de ciberseguridad. NIST, ¿a qué te refieres con estándares? NIST trabaja no, NIST tiene un amplio abanico de alcance. Ah, de ciberseguridad. Sí, tiene un foco más en. Mira, es bien raro lo que hace NIST. NIST habla mucho de ciberseguridad. De hecho, evita usar la palabra seguridad de la información. Habla de la cadena de suministros de ciberseguridad, pero cuando leen los controles igual consideran seguridad física, consideran eliminación segura de activos físicos. Entonces, como son activos físicos, inmediatamente ya no estamos hablando de ciberseguridad. Entonces, incluso hace la distinción entre lo que es ciberseguridad y seguridad de la información, pero ahora de los que hubo, los usa como muy, muy indistintamente. Entonces, en papel sí, tiene un foco más en ciberseguridad, quizá un poco más fuerte, pero en la práctica igual considera los controles de seguridad de la información. ¿Ya? Bueno, esta diapo de acá se me escapó del NIST, o sea, perdón, disculpe. Bueno, lo que vamos a hacer las próximas sesiones, bueno, lo voy a usar de introducción, es que nos vamos a meter un poco en el estándar COBI, que es un framework de gobernanza y gestión. Vamos a revisar qué es. Voy a dejarles una copia de COVID. Pueden ustedes descargar su propia copia de COVID porque es gratuito y va a aparecer con su nombre abajo. Entonces, ahí ustedes pueden después llevarlo para todos lados con su nombre. Vamos a hablar un poco de los estándares ISO. Les voy a dejar arriba una de las normas ISO que tenemos para compartir, un extracto de una norma ISO que tenemos para compartir, que es de uso pedagógico.
eh, entender un poco de qué se tratan, cuáles son sus dominios, cómo la podemos utilizar. Y vamos a ver también, espérenme un poco, vamos a ver también algunos de los controles NIST. En particular, vamos a revisar los controles de la 1.1 y del 2.0. Vamos a aprovechar bien nuestro tiempo del día del NIST y vamos a hablar de ambas versiones. Porque si bien el 2.0 es el vigente, hay muchas organizaciones que aún trabajan con el 1.1 y además es más fácil ver del 1.1, o sea, desde el 1.1 pasar al 2.0 que ir directo al 2.0. Entonces, todo eso lo vamos a hacer en nuestras próximas sesiones. Pero por hoy yo creo que ya vamos a parar con materia y voy a dejar estos minutos para ver si es que tienen alguna pregunta, algún comentario, algo en general en que les pueda ayudar, ya sea respecto de la materia, de los bootcamp o del resto del evento de CiberConecta, cualquier cosa en la que les pueda ser útil. Y están súper buenos ritmos. Ya, qué bueno. Qué bueno que les parezca bien el ritmo. Si de repente me escapo muy rápido, estoy hablando mucho, muy rápido, perdón, me avisan nomás. Dice, si después uno toma un diplomado el que sea, ¿se considera este curso como uno de los cuatro? Hola, Marcelo. No, mira, este curso está en el régimen de los cursos de fundamentos. Si tú tomas 3 cursos de fundamentos, obtienes una insignia de nivel inicial, que es la de herramientas de ciberseguridad. Estamos por ahí, herramientas de ciberseguridad. Pero los cursos de los diplomados son diferentes. Y es bien importante que consideren que los cursos de diplomados son mucho más largos. O sea, un curso de diplomado son 5 semanas, 10 clases, y de un puro tema. Entonces son 50 horas, 25 horas de clases presenciales sincrónicas, pero que igual quedan grabadas y puedes hacer después si es que no pudiste la clase, no hay asistencia, y 25 horas que se dedican a estudio y a talleres, porque tienen con talleres. Entonces, digamos que el nivel de materia y de rigor de un curso de fundamentos no da para poder pasarlo como un curso dentro de un diplomado. De hecho, ni siquiera, aunque quisiéramos, no podemos porque no cumplimos con los requisitos académicos necesarios para que sea un curso de diplomado. Para los cursos certificados hay becas, sí, hay becas también, pero no son becas del 100%. Hay becas para exalumnos USACH, y realmente hay campañas igual. Tienen que estar atentos como a las redes sociales. Ahí generalmente es donde más publican, ya el mailing. En una auditoría o evaluación de seguridad, es mejor comenzar desde el levantamiento y evaluación de controles técnicos o de la organización y los procesos. Muy buena pregunta, Esteban. Mira, para seguridad de la información existe una metodología que es un poco diferente de lo que uno usualmente hace. Generalmente, para riesgos, tú partes desde los procesos críticos. Proceso crítico y desde el proceso crítico empiezas a levantar los riesgos. Pero en seguridad de la información lo ves diferente, ves desde el activo. Entonces, construyes primero el inventario de activos de información. Después el inventario de activos de información lo asocias a los procesos, es verdad, lo asocias a los servicios, de los servicios vas a procesos. Entonces dices como, tengo este PC o este servidor me entrega el servicio de mail. El servicio de mail es el que permite vender. ¿Vender es un proceso crítico? Sí. Entonces el servidor es crítico. Entonces se parte desde el activo. Aparte que hay otros análisis que se hacen propio del activo. Por ejemplo, si el activo tiene información de identificación personal, información de salud o información crediticia, si tiene un requerimiento, perdón, de disponibilidad, confidencialidad e integridad más elevado, todo eso se mete dentro de ese primer análisis. Y de ahí empieza, o de ahí continúas con tu evaluación de seguridad. Entonces, se parte desde el activo para temas de riesgo. Y para temas de un sistema de gestión, hay una metodología que usualmente se parte desde los procesos, pero eso ya es más como sistema, más como sistema de gestión. ¿Cuál es la mejor manera de implementar varios frameworks simultáneamente en una ciberseguridad en una empresa? Bueno, la mejor manera de implementar varios frameworks es a través de un modelo trinorma. Vamos a conversar un poco del modelo trinorma a través de, mira, yo igual tenía una idea por eso, pero lo quiero ver después cuando hablemos de la pura ISO. Espérame, por acá. Ya, esto se llama el anexo SL, que es una forma en la que están organizadas las normas.
Y lo interesante es que los primeros 4 o 5 cláusulas son siempre iguales para toda norma. Y todas tienen un flujo PDCA. Entonces, Cristian, tú puedes implementar varias normas a la vez. Puedes implementar la de continuidad de negocio, la de quizás privacidad, la de incidentes, la de ciberseguridad, y podrías hacerlo todo a la vez y vas aprovechando los trabajos que vas haciendo. Por ejemplo, levantas todo el contexto de la organización y con ese contexto puedes trabajar para varias normas a la vez. Entonces, esa es una buena forma. Y no es una buena idea hacer una implementación cruzada entre ISO y NIST, porque estamos hablando de requisitos que están escritos diferentes y que van a requerir más trabajo quizás. Tampoco es imposible y tampoco es que sea extremadamente difícil, pero si lo que quieres hacer es implementar varias normas a la vez, aprovecha la capacidad que ya nos entrega el anexo SL de la implementación binorma. ¿Cuáles son los 3 cursos de fundamentos? Hola, Michi. Bueno, en este ciclo tenemos cursos o en este evento tenemos cursos de fundamentos. Tenemos el de Blue Team, que es de seguridad defensiva, el de Red Team, que es de seguridad ofensiva, y si no estoy mal, déjame revisar, tenemos uno de Cloud, no, de redes, sí, de redes, pero durante el año se van haciendo diferentes cursos de fundamento en diferentes eventos. Hemos llegado a tener 34 cursos de fundamentos diferentes en temas bien especializados. Profesor, ¿qué curso me recomendaría el USAT para el próximo camino de DevSecOps o Ethical Hacking? Yo he estado en el desarrollo de software y quiero cambiar de ámbito. Espérame, ahí me perdí, Rolando. ¿A ti te interesa irte a DevSecOps o te interesa el Ethical Hacking o la pregunta es entre los dos? ¿Qué podemos optar? ¿Podemos optar el material de las ISO? Hola Macarena, sí, les puedo dejar algunos extractos de las ISO y algunas herramientas asociadas a las ISO, pero no les puedo dejar la ISO completa, ¿sí? Porque no puedo, porque no es material de la universidad. Entonces, para poder hacer eso tendríamos que cobrarle las ISO y no es la idea. Lo que sí puedo hacer es dejarle muchos extractos de la ISO y los extractos importantes de la ISO. Como no puedo dejarle un libro entero, pero les puedo dejar capítulos, varios capítulos. ¿Cuáles son los recursos más valorados de implementador o auditor en la industria actualmente en Chile? Pues tengo que trabajar en cumplimiento, son más cursos. Mm, Cristian, entiendo que tu pregunta va más si es entre implementador o auditor, o implementador líder, o sea, auditor líder o auditor de casa certificadora. Y pucha, la verdad es que no tengo a la mano un dato de renta entre el sector público y el sector privado, que sería como la diferencia entre no, perdón, entre una casa certificadora y un cliente interno. Lo que sí te puedo decir es que el auditor interno de una organización que sea encargado de seguridad de la información y que tenga capacidades técnicas, por ejemplo, uno que tenga capacidades de Blue Team o de Purple, está bien pagado. Mira, honestamente, cualquier tipo de especialización en ciberseguridad, si eres bueno y tienes un par de certificaciones nacionales y quizás una internacional potente, te va a ir bien, porque nosotros tenemos hoy en día un déficit de más de 20.000 profesionales de ciberseguridad. Entonces, trabajo hay. Si es útil certificarse como auditor líder, es muy útil certificarse como auditor líder, muy útil. Es lo que les decía hace un rato. La base la hizo 27000. Entonces, certificarse como implementador o auditor ISO 27000 es al tiro decir tengo conocimiento de este estándar que es el estándar más basal. La presentación está en el portal ya. Sí. Sí, pueden postular a los bootcamp con descuento. No sé cómo se postula pero puedo preguntar. Déjenme ver si hay alguien de los chiquillos acá. Pero nosotros eh, nos vamos a ver mañana. Voy a preguntar y te comento mañana, Karim. Pero sí, sí, o sea, ahí creo que hay unas becas. Mapear controles factibles, por ejemplo, SIS y NIST ISO 27002, sí, es muy factible. De hecho, la página de NIST tiene una herramienta que viene ya como hecha para mapear controles entre NIST y algunos otros estándares. Y la NIST referencia a controles, el SIS no referencia a controles, pero el NIST referencia al SIS y el NIST referencia a la ISO. El NIST es un súper buen marco para referenciar. ¿Ya? Entonces se puede, sí. Y los controles son bastante similares. Entonces existe también una potencialidad de ir cubriendo varios estándares de controles a medida que vas implementando. Para el certificado de la herramienta deben ser 3 fundamentos del mismo periodo. No, no necesariamente del mismo periodo.
¿El horario? Sí, pero igual van a quedar las grabaciones, Ronnie. Díganmelo a mí que tengo que ver cómo lo voy a dictar en el trabajo. Pero ahí vamos a buscar una forma. En todo caso, van a quedar grabadas. Mm, a ver si me contestó. Ronaldo. Ronaldo, no me contestaste lo que te pregunté, pero si te refieres a entre DevSecOps y Ethical Hacking, si ya eres un desarrollador, pues, pucha, yo soy un fiel creyente en que uno tiene que ir creciendo más en la especialización que horizontal. Pero es una decisión nomás. Si tú me dices como, oye, sabes que estoy chato de programar y no quiero programar más, bienvenido al Ethical Hacking. Y ya con tus conocimientos de programación se te va a hacer harto más fácil la automatización de tareas. No vas a tener mucho camino a esto, digamos, porque la metodología del hacking ético es muy diferente a lo que uno espera. No es programar, es mucho menos programar. Pero sí se te va a hacer mucho más sencillo y sobre todo el comprender los entornos. Pero si ya tienes una base en programación y te quieres tirar a DevSecOps, por supuesto. Ahora, yo creo que tirarte entre los dos, si quieres irte a la segura en temas de plata, DevSecOps y combínalo con Cloud. Cloud es súper, súper requerido, digamos. ¿En qué tipo de cargos, empresas puedo trabajar si obtengo la certificación de fundamentos COVID? Ya, mira, no tenemos un fundamentos COVID, tenemos una certificación tenemos un curso de COVID. Y el curso de COVID es parte de un diplomado de gobierno y gestión. Entonces, COVID, que les aviso, esta va a ser la última vez que vamos a estar dando COVID, porque vamos a hacer al menos del año, quizá el próximo año se va a dar una vez más. Entonces, si están interesados, si les sonaba COVID, ahora es como el último chance porque voy a enfocarme más en cursos de ciberseguridad. Los cursos de gobierno los hago yo, por eso les comento del de COVID. No puedo hablar del resto, eso no sé. Hay muchos profes acá. ¿Para qué te sirve COVID? COVID es un curso que más que ir a un cargo en especial, es para cuando tú quieras empezar a trabajar en la organización. Entonces, por ejemplo, Cristian, si tú eres una persona de soporte técnico, o eres un ingeniero en sistemas, o un ingeniero en ciberseguridad, o alguien muy de fierro, programador, y quieres empezar a trabajar con la empresa, pero no te suenan los conceptos, procesos, procedimientos, roles, responsabilidades, matrices RASI, cascada de metas, alineamiento, COVID. Porque lo que te va a permitir es presentarte después a una empresa y poder entender lo que te están diciendo o cómo poder entender los riesgos de negocio, generar valor para el accionista, la gobernanza empresarial de la ciberseguridad, los impulsores del negocio, todas esas cosas. Es como, digamos, una píldora muy concentrada en temas de gobierno y gestión y empresarial para un experto de TI, porque tiene un foco TI también. Entonces, ¿para qué te va a servir? Para cualquier cargo que requiera un conocimiento de la empresa, es decir, una jefatura intermedia, un cargo de gestión, incluso un cargo de implementador, porque el implementador de cualquier norma ISO requiere conocimiento de los procesos de negocio. Entonces, más o menos por ahí va el foco de COP. Y por ahí alguien más dice que también quiere escapar de la programación. Mira, ahí alguien te dice que es dev y estos años se ha dedicado a desarrollo para ciberseguridad. Son campos completamente compatibles. Desarrollo para ciberseguridad. Esteban, ¿desarrollas herramientas como, o estás más metido en el Blue Team? Sí, red un poco de Blue, sí. La gracia de las personas que programan, que vienen del área técnica y que se quieren dedicar a ciberseguridad es que tienen un conocimiento profundo de los sistemas. Y eso es súper importante para la implementación de los controles. Entonces, por ejemplo, Cristian, serías como el caso contrario. Tú no eres informático y te gustaría entrar a ciberseguridad. Y tienes dos mundos para elegir. Tienes un mundo de cumplimiento y gestión y tienes un mundo de, digamos, más de fierro. Yo creo que al revés, plantea cuánto tiempo tienes para estudiar. No me refiero como a 10 horas en el día, sino que me refiero a años. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a dedicarte a estudiar 1 o 2 años temas técnicos? Porque vas a tener que aprender temas técnicos para poder llegar a ser un buen Blue Team, un buen Red Team. No vas a tener que volverte un programador, pero sí vas a tener que entender mucho de sistema. Entonces tienes que pensar, ¿me va a dar el tiempo? ¿Tengo la capacidad de quizás no postular un trabajo que voy a ganar mucho ahora para poder ganar o sea, para poder postular un trabajo que voy a ganar mucho después? ¿Puedo darme ese lujo? Si puedes, y te gusta temas de Red Team y Blue Team, anda, po. Y si no, especialízate en lo que ya sabes, que es cumplimiento y gestión. Y de ahí te puedes igual tirar a Red Team y a Blue Team. Pero en tu caso es un tema de gustos. En verdad aquí es un tema de gustos.
Si eres informático, ya miren, esto ya no tiene nada que ver con la clase, pero bueno, aprovechemos el tiempo. Yo en particular, con una experiencia muy particular, yo quiero dar una certificación que se llama OSCP, que es una certificación que es más o menos compleja. No la he dado porque me dio flojera, no he tenido tiempo y me puse a trabajar en otras cosas. Y cuando estaba preparándome para los SCP, me metí en foros. Y en los foros había mucha gente, sí, aún se usan los foros, había mucha gente que hablaba respecto de su experiencia postulando y dando la prueba de SCP. Y había de todo. Había gente que era informática y le daba la primera vez. Y también había gente como un dueño de casa que no tenía idea de nada, que recién se había metido en el tema de ciberseguridad, vio Mr. Robot y le gustó, se puso a estudiar, la falló, la devolvió a dar y la consiguió. Y esa es una certificación dura, es una certificación complicada, es una certificación de entrada, digamos, pero dentro de las de entrada es la más difícil. Entonces, es un tema de cuánto tiempo vas a estar dispuesto a estudiar y cuál es tu afinidad. ¿Qué es más solicitado, Red Team o Blue Team? Blue Team siempre es más solicitado. Los Blue Team viven dentro de las empresas. Los Red Team usualmente no, por un tema de optimización de recursos. Si yo soy una empresa y necesito un servicio de análisis de ciberseguridad, una auditoría, un hacking ético, lo contrato. Entonces, un puro equipo rojo, bueno, podría estar ofreciéndole servicio y manteniendo muchos contactos con muchas empresas. En cambio, los Blue Team usualmente se mantienen dentro de las empresas. También se pueden externalizar, pero una empresa ya más grande gustaría tener su propio equipo azul. Aparte que de todas formas los conocimientos en Blue Team te van a servir si es que incluso quieres externalizar otro tipo de servicios como la respuesta a incidentes y todo, como para poder saber bien qué parte puedes externalizar, qué no. Y aparte que Blue Team tiene mucho, por ejemplo, desde la gestión de tu tenant de Windows hasta temas de redes, incluso se cruzan con temas de cumplimiento. Especializarme en gobierno y gestión de ciberseguridad me permitiría trabajar en cualquier tipo de organización y los cargos son generalmente de jefatura. Mira, me gustaría decirte que sí, que son especialmente de jefatura, porque en teoría lo que aprendes sí, te sirve para gestionar y entender de gobierno, pero no significa que vas a entrar directamente en jefatura. Podrías entrar como un auditor que tiene conocimientos en temas de gobierno y gestión, un implementador que va a implementar los procesos de gobierno y gestión, quizá vas a ser un analista. No te puedo asegurar de que vas a conseguir pega de jefe, para nada, pero sí puedes trabajar en cualquier tipo de industria. Los conceptos de gobierno y gestión son para todas las empresas. Y si vas a estar más capacitado, en teoría, o vas a haber alcanzado un nivel de madurez en los conocimientos que te permitirían después optar como, oiga, jefe, yo sé esto, estoy certificado, ¿por qué no me ponía a cargo del proyecto? ¿El Purple Team existe como concepto? ¿Es posible dedicarse al Blue Team? Sí, no existe solo como un concepto, existe como incluso hay certificaciones de Purple Team, pero no es solamente dedicarse al Blue Team y Red Team. Mira, la idea del Purple Team es aprovechar el conocimiento que se genera desde el Red Team para generar cierto análisis. ¿Ya? Hay perspectivas de que una perspectiva es que el Red Team en verdad es una actividad, la actividad perdón, del Purple Team, como una actividad. Entonces la actividad es aprovechar el conocimiento que tienes de Red Team para implementar nuevos mecanismos de seguridad con tu Blue Team. Entonces ahí entran cosas como el análisis de amenazas, análisis de indicadores de compromiso, lo que va a ser más la superficie de amenaza, y bueno, eso. Y sí, te puedes dedicar al Red Team y al Blue Team a la vez. Ahí serían los equipos púrpuras. ¿Qué más se me pasa por arriba? Ya. De los cursos de Blue Team Usage, ¿cuáles son los mejores cursos para comenzar a comprender más los temas técnicos de Blue? Ah, déjame ver. En verdad, creo que esa es un poco estricta la. O sea, que tiene como un orden, la verdad, déjame revisar. Ya te digo, dame un minuto. Eh, Blue Team. Ya, mira, esto es un poco de gusto personal. El de ciberdefensa contra. Espérame, este es o no? Ciberdefensa contra ransomware, déjame ver un poquito. Ya te digo. Ya, mira, si es tu primer inicio, digamos, va a ser como tu primer acercamiento a Blue Team, creo que el mejor es el técnica de inteligencia de amenazas para ciberdefensa. Técnica de inteligencia de amenazas para ciberdefensa. Te voy a mandar el link, porque tiene un foco un poco más amplio que el de solo ransomware. Sí. Aparte de que ahí vas a ver algunas herramientas que se llaman herramientas de OSINT, que son entretenidas.
Y se usan, ¿ah? No es que se usen poco, pero son entretenidas y te va a dar un primer acercamiento a uso de herramientas que no son necesariamente tan técnicas, muchas ni siquiera necesitan la instalación de Kali, las puedes trabajar como por fuera. Y se estudia la metodología de la Cyber-Killing, que es un método. Entonces, entenderlo como, es como entender un ataque por proceso, como entender un ciberataque como si fuese un proceso. Entonces, para los que venimos de escuelas de administración o de negocios que somos más cuadrados, es súper útil, porque te dice, te ayuda a ordenar, te dice, sí era. Fase uno, fase 2, fase 3. Es bueno, es un buen curso. Bueno, vamos a continuar mañana. Le puede traer, mañana vamos a comenzar, o sea, vamos a continuar con la ISO 27002. Voy a hacer lo posible por conseguirme una copia de la 27002 de uso educativo para dejárselas arriba. Y vamos a explorar un poco en cómo podemos llevar a cabo la 27002. Vamos a tratar de hacer un ejemplo igual, como lo que les mostré en el PDF, pero en un Excel, cosa de que ustedes también pueden ir replicándolo y puedan pues, hacer algo, que no sea solamente escucharme, que aparte que mi voz no es la más bonita, entonces sí también pueden jugar. Y se pueden llevarse algo para la pega. Bueno, que tengan una muy buena noche, que descansen y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profesor. Hasta mañana. Muchas gracias.